Siempre que ha venido, digamos, ocupando la palestra pública es el tema del blackout. O apagón. Un apagón. Vamos a decirlo en español. En español, un apagón. Señores, la oposición quiso desde antes de explotar sacarle beneficio, sacarle capital a este apagón y olvidándose de que en los gobiernos pasados PLDistas se produjeron más apagones de esta naturaleza que en los demás gobiernos. Ni en el gobierno de Danilo se produjo tanto como en el gobierno de Leonel. Pero Leonel es el responsable directo de lo que hoy está pasando, porque todo lo que él a Edes la pasó al sector privado y hoy viene a emitir juicio al respecto de lo que fue ese apagón. Yo quiero, siempre me gusta escuchar personas que tienen mucho valor y que para mí gozan de mucho respeto ante la opinión pública, como es el licenciado Uchi Lora. Quisiera que el máster Luis Eduardo Lora nos ponga a esa muralla de vergüenza y dignidad como lo es Uchi Lora. Adelante, máster. Lo que pasa es que en este caso se trata de un político que ya fue presidente 3 veces y le convendría hacer memoria antes de hacer una crítica a una situación, o por lo menos chequear sus archivos a ver si a él le pasó eso o no le pasó y cuántas veces le pasó. En la entrevista que ustedes le hicieron a Celso Marrancini en Esta Noche María Cela, él lo fue detallando, sin decir los nombres, pero los nombres se los ponemos nosotros, de los que eran presidentes. Él dice los periodos. Del 2000 a 2004, 6 apagones nacionales va con el presidente Hipólito Mejía. Del 2004 al 2012, 9 apagones nacionales, presidente Leonel Fernández. Del 2012 al 2020, con Danilo Medina, un apagón nacional en 8 años. Y del 2020 al 2025, un apagón nacional para Luis Abinader. Es decir, el campeón en apagones nacionales, y por mucho, es Leonel Fernández. 9 en 8 años, porque no están contados los del primer periodo, sino lo del segundo y el tercero. Entonces, 9 en 8 años, a un poquito más de uno por año. Hipólito Mejía tiene mayor frecuencia, 6 en 4 años, a 1,5 por año. Y luego le sigue Luis Abinader con 1 en 5 años y el de menos apagones, Danilo Medina, con 1 en 8 años. Entonces, realmente es difícil para un expresidente salir a hablar. Debería tener su archivo al día ahí. Máster. Sí. Bien, ahí pudimos escuchar a ese comunicador de tanto respeto y admiración por el pueblo dominicano, Uchi Lora, refiriéndose a lo que han sido los apagones o blackouts que se han producido en los diferentes gobiernos. Y el crítico, el que más criticado y salió a hablar sobre este apagón del martes, hoy sale con más apagones. De la evaluación, el que más apagones se produjeron en sus 2 periodos de gobierno. Yo también escuchaba yo al señor Maldonado de la Fuerza del Pueblo. Rubén Maldonado. Es que dan como vergüenza
Bueno, el lambonismo es una cosa muy grande. Ese es un lambón. Decir que Ramón Alburquerque no tiene fuerza moral para hablar. Eso da ver. Que no tiene fuerza moral ni que para hablar de Leonel. Y que a Leonel hay que hacer un monumento el día igual que a Juan Pablo Duarte. Igual que Juan Pablo Duarte. Al lado de Juan Pablo Coño, Duarte. pero ese hombre sí es fresco y irrespetuoso. Ningún pero ese señor sí es irrespetuoso. Qué carú. Así como era de feo y ordinario. Oye, cara dura. Usted sí es cara dura, mi hermano. Con ponerse a coger en su jodida boca uno de los técnicos mejor preparados en este país. Mejor preparado que Leonel. Pero tampoco no querer comparar a Juan Pero Leonel no con Juan Pablo compare a Duarte. Leonel jamás con el padre de la patria, que, oye, es una falta de respeto. Juan Pablo Duarte recibió mil pesos, me parece, para lo que fue la organización de lo que fue la independencia, y devolvió. Correcto, en la guerra de independencia. Y devolvió. Hizo un detalle. Hizo un detalle de los gastos. Detallado, gato por gato. Oye, y Leonel no aguanta una auditoría en sus gobiernos y no tiene de dónde justificar los millones de pesos que tiene. Un pasahambre de ahí de Villajuana. Y usted viene a decir cosas iguales. Pero respétese, amigo. Respétese. De ese tan carú y lambón. ¡Lambón! Usted es un lambón. Usted le falta el respeto a Ramón Alburquerque, comparándolo con el hombre más corrupto. Ahí veo en la prensa que dice un diario español que Leonel es el presidente más corrupto del mundo. Y usted viene a decir cosas iguales. Oye, pero hay que ser muy pechupa para hablar tanta plepa y disparatadas como esa. Si están que no pegan una. Dijo eso ayer y ya un periódico de circulación en español, le trujó en la cara. ¿Y por qué Leonel no le da respuesta al ex ministro a Subero Isa? ¿Por qué no le da respuesta cuando dice que el caso de Zulán se manejó como un tema político? 104 millones de dólares. Que nunca la Suprema Corte de Justicia había sufrido, había sido objeto de tanta. Y cuando los periodistas lo abordaron, Nelson no dio respuesta. Porque él sabe que esos 104 millones se los robaron ellos. Ustedes no tienen vergüenza. Benigno, se desaparecieron. Se desaparecieron. Y no han dado explicación de esos 104 millones de dólares. No pasó por el Congreso. Fue una violación total a la Constitución. Y entonces, ¿cómo usted le dice a este pueblo que comparando a Leonel Dique con Juan Pablo Duarte? Usted está loco. Lo dejo ahí, Nelson.